Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 49. Espada y alma. Parte 11. Arkend. Al comienzo del mundo actual, todo existía en un solo plano de realidad. Los vivos coexistieron con los muertos, y el infierno y la sociedad de almas nunca existieron. En cambio, todo se centró en un solo concepto conocido como equilibrio. El equilibrio lo era todo, centrado en torno a tres existencias principales, que vivieron desde el principio de todo: los vivos, los muertos y los hoyos. Estas tres existencias vivieron en equilibrio antes de que los primeros hoyos se convirtieran en menos y comenzaran a devorar las almas de los vivos y los muertos. El orden fue interrumpido, y en respuesta, el ser conocido como el Rey del Alma fue creado para eliminar a los hoyos. Sin embargo, el Rey del Alma era demasiado fuerte, demasiado eficiente. El número de hoyos disminuyó y nuevamente se perdió el equilibrio. Luego vino la aparición de las 5 casas nobles para resolver este problema: el clan Kuchiki, el clan Shion, el clan Tsunayashiro, el clan Shiba y un quinto clan sin nombre. Todos se unieron. Justificación, paz, orden. Esos eran los problemas que los 5 clanes nobles buscaban lograr, y sin embargo, todos tenían diferentes métodos para lograr el objetivo. Solo los Shiba optaron por el método la purificación, mientras que el resto decidió por medios radicales. El método del clan Tsunayashiro finalmente se decidió. Detén al Rey del Alma de matar a todos los hoyos, sellándolo y usando el vasto poder del Rey del Alma para mantener el estado de un nuevo mundo y sistema. El plan trajo consigo la paz deseada, pero ¿a qué costo? Fue una prosperidad nacida de la esclavitud de otro. Nadie tenía razón, pero nadie estaba equivocado tampoco. El fin justificaba los medios. Los Shiba se sintieron en conflicto sobre el tema. Eran el único clan noble que no estaba de acuerdo con los Tsunayashiro. Después de todo, el clan Shiba aceptó una verdad fundamental con la que ningún otro clan estaba de acuerdo. Los hoyos tienen corazones que sienten, experimentan y reaccionan a las alegrías y tristezas del mundo al igual que todos los habitantes del planeta. Los tiempos estaban cambiando rápidamente a lo largo de los años, y el orden provocado por la aplicación de los 5 clanes nobles estaba llegando a un punto de ruptura. Sin embargo, solo 3 podrían ver la situación por lo que era en el futuro: una batalla de ideales. No era así como se suponía que debía ser. Su nombre era Ichibe Yosuke, el Shinigami más longevo de toda la historia. En su vida, había visto y oído hablar de muchas cosas, incluida la trágica historia del Rey del Alma. Ichibe suspiró mientras pensaba para sí mismo. En la vida, había cosas conocidas como males necesarios. La gente no habla de ellos, pero al mismo tiempo, eso no significa que no sucedieron. Del mismo modo, si un lado veía una situación como necesaria para el bien de todos, entonces el otro definitivamente veía las acciones con desprecio no disimulado. Los acontecimientos del pasado finalmente estaban alcanzando al presente. Ichibe no lo sabía, pero al mismo tiempo, nunca había oído hablar de un Hoyo que poseyera tal poder que los escuadrones de la guardia de la corte no pudieran manejar la situación. Además, tenía la vaga premonición de que la guerra de 1000 años antes aún no había terminado. Esto no fue bueno. Toda la situación no era buena. Estaba en el Seireitei moviéndose por su cuenta, mientras que sus compañeros del Escuadrón Cero habían decidido reunirse con caras conocidas y visitar lugares antiguos. Ichibe llamaba la atención donde quiera que iba, pero eso era porque lo permitía. Eso y no llevaba exactamente el atuendo tradicional de Shinigami ni una orilla estándar del capitán. En cambio, Ichibe tenía grandes cuentas de oración alrededor de su cuello barbudo y cubría la mayor parte de su cuerpo con un auri blanco con el símbolo de la Dafne de invierno. Se dirigía a una reunión con el capitán jefe Yamamoto, pero había decidido tomarse el tiempo para mirar alrededor de los cambios en el Seireitei y en el camino. Un dedo se movió para rascarse la cabeza calva antes de hacer una pausa mientras suspiraba. Frente a él había un complejo abandonado que anteriormente había servido como la sucursal principal de una de las familias más prestigiosas de la sociedad de almas.
Si había algún clan entre las 5 familias nobles que tenía alguna posibilidad de cambiar la situación por lo que ya era, entonces era el Shiva. Ope mintió en el clan Shiva. Sin embargo, como para extinguir toda esperanza, el clan Shiva se había reducido a unos pocos. Lo último que Ichibe había escuchado, solo quedaban 2 miembros más jóvenes del clan que no tenían un conocimiento más profundo sobre el prestigio de su antepasado. Por supuesto, conocía a uno de los 2 restantes porque usaron el canon de fuegos artificiales de Kukaku Shiba como un medio para regresar al palacio del Rey del Alma. Él se desvió. No había nada que realmente pudiera hacer sobre la situación de todos modos. Una pena. Ichibe respiró hondo y comenzó a considerar sus opciones. Si un Hoyo era lo suficientemente fuerte como para someter a la totalidad de los escuadrones de la Guardia de la Corte, correspondería a la División 0 eliminar tal obstáculo. Después de todo, el poder era suficiente para alcanzar al Rey del Alma y él lo había verificado por sí mismo. En la batalla de la ciudad falsa de Karakura, antes de que el pasaje plano hubiera sido destruido, Ichibe y los otros miembros del Escuadrón 0 sintieron una fuerza similar a la suya. Al principio era difícil para ellos creerlo, pero las solicitudes urgentes de regreso del Seireitei casi consolidaron sus conclusiones. El Hoyo sería un enemigo formidable. ¿Qué otras sorpresas nos deparaba la vida? La expresión optimista en su rostro se atenuó momentáneamente cuando su mente comenzó a calcular si su equipo sufriría o no alguna pérdida. No debería pensar en tal resultado hasta que fuera el peor de los casos. Con lo que tenía que preocuparse ahora, era con la premonición de que Iwatch, señor de Kinki, todavía podría estar cerca. Ichibe no se lo había informado a Yamamoto, pero en el tiempo que el Escuadrón 0 había estado viajando a la dimensión de la ciudad Faki Karakura, habían descubierto un poder familiar cerca observando. Era energía espiritual similar a la del Rey del Alma. Siendo como el propio Rey del Alma estaba actualmente sellado, la energía espiritual que espiaba la batalla de la ciudad falsa de Karakura solo podía pertenecer a uno. El futuro no se veía bien. Era hora de crear contramedidas. Decidiendo que había vagado lo suficiente, Ichibe se volvió para abandonar el complejo abandonado de Shiba hasta que se dio cuenta de que el edificio no estaba tan abandonado como había pensado. Varias personas estaban dentro del complejo, lo cual era extraño ya que Kukaku se había mudado con su hermano menor fuera del Seireitei. Nadie, ni siquiera Shinigami clasificado, podría invadir ligeramente la propiedad de uno de los 5 clanes nobles de Seireitei. Peor aún, era el clan Shiba de todos los clanes. El único clan que Ichibe sintió que tenía alguna posibilidad real de resolver la disputa entre los Kinki, el Rey del Alma y todas las partes involucradas, simplemente porque nunca habían abogado por el encarcelamiento del Rey del Alma. Se mostró en el hecho de que Iwatch no había atacado a los miembros del clan Shiba con una ferocidad desenfrenada, sino que los había matado por necesidad. Preguntándose qué tipo de individuos serían lo suficientemente audaces como para invadir el territorio Shiba, Ichibe decidió investigar. Sin embargo, lo que nunca esperó encontrar no solo fue Kukaku y Ganju Shiba, sino también Isin Shiba y otra chica de cabello rabe. De la chica de cabello negro, Ichibe podía sentir la sangre del clan Shiba corriendo por sus venas. El clan Shiba no estaba muerto, pero seguía creciendo. Isin Shiba también estaba vivo. Un descubrimiento notable. Tanto es así que Ichibe decidió renunciar a su reunión con el capitán jefe Yamamoto. Por mucho que Ichibe quisiera dar a conocer su presencia para presentarse, se dio cuenta de que la familia estaba en medio de una discusión. Dije que me voy. El tono de la voz de Kukaku no admitía espacio para el debate. Si Kisuke puede abrir un portal a Hueco Mundo, entonces voy. ¿Qué quieres decir con que soy demasiado débil? Estás demasiado débil y todavía estás yendo. Isin apretó los dientes. Kukaku, ahora no es el momento. Al menos soy capitán y tengo cierta certeza de éxito. Kukaku lo fulminó con la mirada. Sabes tan bien como yo que no tienes ninguna posibilidad contra ese monstruo, el Basto de Blanco. Tus posibilidades son tan buenas como las mías si te encuentras con él. Isin no cedió en el tema. Aún así, el capitán Level puede elevar las posibilidades de escapar de cualquier otro eco. Entonces, ¿por qué no puedo ir? Karin, la chica de pelo cuervo, decidió intervenir de mal humor.
Soy tan fuerte como tu maldita cara de cabra. Razón de más para que no vengas. Tengo que salvar a Ichigo y a tu madre, y Sin puso sus manos en puños. También tengo que buscar a Kaien y no quiero tener que preocuparme por ti también. Eso va para todos ustedes aquí. Kukaku estrelló su puño de madera contra una mesa y lo rompió en pedazos. Ganhu, que estaba sentada detrás de su espalda, pedaleó para no ser golpeada por astillas voladoras. Maldito hipócrita. Kukaku señaló con el dedo a Aisin, con rabia en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Qué quieres decir con preocupación? Simplemente no quieres que ninguno de nosotros venga porque estás pensando en sacrificarte si la situación lo requiere. Bueno, si puedes arriesgar tu vida, ¿por qué nosotros no? Ichibe observó la naturaleza fuerte de la cabeza del clan Shiba en plena exhibición, pero continuó manteniendo su presencia oculta. Era un asunto trivial para alguien de su nivel de habilidad. Una vena apareció sobre la frente de Aisin. Escucha Kukaku, soy el miembro vivo más antiguo del clan Shiba y tengo el mayor derecho a reclamar mi asiento como cabeza de familia. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. No quiero perder a nadie más, así que quédate aquí y mira después de Karin, y eso es definitivo. Kisuke terminará con los preparativos muy pronto. Maldito viejo, Kukaku frunció el ceño rechinando los dientes. ¿Qué te da derecho a decir que no puedo ir a ayudar a mi hermano mayor? Se formó un nudo en la garganta de Kukaku, que luchó por tragar mientras sus emociones aumentaban. Siempre había estado ahí para mí, para nosotros. Le hizo un gesto a Ganhu y a ella misma. Ahora, cuando el hermano mayor Kaien más nos necesita, nos estás diciendo que no podemos ir a ayudarlo. Y Sin no tuvo respuesta. Podía ver que si empujaba el tema por más tiempo, Kukaku iba a explotar, sus ojos casi llorosos en este punto. Papá, Karin ya no pudo guardar silencio. Ni siquiera se molestó en llamar a su padre cara de cabra. Quiero salvar a mamá e Ichigo también. Por mucho que quieras protegernos, duele más si yo también te pierdo. Yuzu te necesita, nos necesita. Puede ser más peligroso para mí si voy contigo, pero 2 siempre es mejor que 1 cuando busco. 3 cuando cuentas Kukaku. Por favor. Y Sin dudaba, pero la gota que colmó el vaso lo obligó a conceder. ¿Crees que eres el único con conexiones? Kukaku brilló. Puedo sacar provecho de mi favor de Yoruichi para obligar a Kisuke a cooperar. Si no nos llevas, iremos solos. Anzuelo, línea y plomo. Tan peligroso como Aisin pensó que sería para Karin y Kukaku venir con él, era aún más peligroso para ellos vagar por su cuenta. Bien, Aisin no estaba contento. Lejos de eso, la preocupación lo estaba matando, pero no había nada que sintiera que pudiera hacer. Mirando desde las sombras, Ichibe sintió que había visto suficiente. Interesante. Interesante de hecho. La fuerza de espíritu que existía dentro del clan Shiba todavía ardía fuerte. Ichibe salió e hizo notar su presencia, haciendo que todos en la habitación lo miraran. «¿Por hola?» saludó Ichibe bulliciosamente. Ha pasado bastante tiempo, ¿no? Kukaku, Aisin, Ganhu. Parece que incluso hay nuevas adiciones a la familia. Ichibe miró a Karin antes de pasar al asunto en cuestión. Entonces, he oído que todos planean hacer algo peligroso, ¿les importaría si enviara a un miembro del Escuadrón Cero para ayudar? Aisin quedó anonadado por la propuesta. Todos en la sala que conocían a Ichibe y el nombre del Escuadrón Cero quedaron anonadados. Para Ichibe, sus intenciones eran las suyas. ¿Cómo podía dejar que la sangre de los Shiba se exponga al peligro y se extinga? No cuando aún quedaba esperanza. El único elemento que quedaba sin decidir ahora era un asunto que había plagado la mente de Ichibe desde su creación. Hueco mundo. En el momento en que Shiro había sido arrastrado por primera vez a la fisura oscura creada por el grial contaminado, se dio cuenta de que había estado pensando en un solo deseo mientras su vida brillaba ante sus ojos. Quería ser un héroe. Era un deseo inofensivo. Algo que no debería haber resultado en nada sustancial, y sin embargo, fue el comienzo de todo. Un deseo nacido de la necesidad o el deseo.
Eso era todo lo que el Grial contaminado necesitaba para expulsar toda la energía que había recogido de la absorción de los 7 siervos y actualizar su propósito. Los recuerdos pasados chocaron con los recuerdos presentes, creando una experiencia discordante que hizo que Shiro hiciera una mueca interiormente de incomodidad. Había sido el vasto de Wite durante años, sin saber quién era, ni deseando buscar respuestas reales hasta que las personas que entraron en su nueva vida despertaron inadvertidamente al durmiente interior. Todo condujo al momento presente. El momento en que todo sobre sí mismo se hizo claro. Sin embargo, solo porque recordara no significaba que pudiera abandonar a aquellos que habían crecido cerca de él. De hecho, ahora más que nunca, su deseo de proteger estaba más allá de toda medida. Con un cuerpo de acero y sangre de fuego, se sintió más fuerte que nunca. De vuelta en el mundo de la vida en su mundo natal, había poseído muchas limitaciones y factores de retraso en el crecimiento que a menudo lo convertían en objeto de burla o indiferencia. Era un desválido, pero siempre había salido adelante con mucha dificultad. Todo había cambiado. En el nuevo mundo en el que se había encontrado, la definición misma de fuerza era espíritu, y espíritu era algo que nunca le había faltado. Más bien, su espíritu siempre había sido su aspecto más fuerte. Una colina de espadas. Una realidad interior, un espíritu interior, hecho realidad. Este poder, su propio ser, era lo que le iba a permitir proteger a los inocentes y a aquellos que le importaban de todo daño. No había otra manera de hacerlo. Eso era lo que era y lo que siempre sería. Un aliado de la justicia. Sin embargo, en un irónico giro del destino, terminó convirtiéndose en el señor de los Hoyos después de varios eventos. No le importaba. De hecho, lo abrazó después de darse cuenta de la situación por la que estaban pasando los Hoyos. Demonios, incluso había sacrificado una parte de su propio ser para salvaguardar su prosperidad y crear un mundo exclusivamente para ellos. Por Coyote y por cada Hoyo que sufría en el mundo humano. Ahora que había recuperado su estado de identidad, había estado listo para enfrentar cualquier forma de peligro para aquellos que apreciaba y deseaba proteger. Peleas, derramamiento de sangre, odio, animosidad de cualquier tipo, pero ¿qué tipo de situación era esta? Ni siquiera podía comenzar a entender cómo combatir el problema actual. Lanzarse a ello. Suicidio. Atacar. Contra su moral. Durar. Su mente no sería capaz de soportarlo. Correr. No sucedía a menos que quisiera más problemas. Gotas de sudor se formaron sobre su frente cuando rápidamente llegó a un acuerdo con el hecho de que en realidad había experimentado situaciones similares a lo largo de toda su vida mortal antes de haber sido afectado por un Grial contaminado. Era la pesadilla misma de su existencia, algo que encontraba secretamente entrañable, pero al mismo tiempo insoportable debido a su personalidad. Mujeres. No le gustaba ver a sus amigos pelear. De hecho, lo odiaba. Lo era aún más cuando el objeto de una pelea tenía que ver consigo mismo y ni siquiera sabía por qué la mitad del tiempo. Lo hizo sentir impotente y constreñido. Ahora, ¿qué se suponía que debía ser aquí? Fue un enfrentamiento mexicano con Coyote parado a su lado y mirando fijamente a Rivel, a Paxi, Sun-san, Milagros e Inel. El aire era ambiguo, pero si había un factor definitorio que era de mayor preocupación, sería la tensión que impregnaba hacia afuera. Era una mezcla de emociones que iban desde la negación, la terquedad, la incertidumbre y lo que parecía ser un anhelo mal disimulado. De hecho, el Arrivel y los demás probablemente ni siquiera entendieron completamente lo que estaban sintiendo. Después de todo, incluso si Hoyos tenía la capacidad de experimentar emociones, no significaba que pudieran entender cada nueva emoción que sentían. Cosas como la ira, la codicia, la lujuria de batalla y la decisión eran casi inherentes a todos los Hoyos, pero emociones como el amor, la compasión, la empatía, el afecto y la devoción, no es posible. No eran sentimientos que normalmente sentían Hoyos. La situación era como una bomba de tiempo. Más aún porque los individuos que sentían emociones tan variadas eran antiguos Hoyos de Bastolor de Class. Todos ellos conocen bien a Shirou y no tienen ni idea de qué hacer con tales sentimientos incipientes. La respuesta fue evidente. Violencia. Fue la clásica maniobra de Hoyo. Si a uno no le gustaba algo, entonces destrúyelo.
Si ver a otra mujer al lado de un amigo masculino, honestamente, no estaban siendo fieles a sí mismos con ese término, pero no importaba, era agravante, entonces ¿por qué contenerse? La más fuerte debería tener el derecho de decidir todo, solo que todos los presentes supieran quién era esa mujer más fuerte. No tenía sentido pelear porque ya sabían quién saldría ganando. Sin embargo, eso no significaba que simplemente se retirarían. Las emociones no desaparecen. Siempre permanecerán incluso después del paso del tiempo, esperando ser recordados. Las emociones hacen que la gente haga cosas estúpidas. Por lo tanto, incluso si Arribel y los demás sabían que estaban mirando a un compañero más fuerte, no se arrepintieron ni dudaron. Coyote le devolvió la mirada sin comprender mientras sentía que las miradas a regañadientes se congregaban en ella. De pie a un lado, Shirou sintió que se le secaba la boca. La experiencia pasada le advirtió que hablar solo empeoraría la situación. Lo que tenía que hacer era esperar su tiempo y esperar una oportunidad apropiada para intervenir, y por Dios sintió que estaba en la batalla más dura de su vida actual. ¿Quién eres? Apaxi fue la primera en presionar, expresión torcida en un ceño fruncido, mientras señalaba irritadamente con un dedo. La pregunta fue repetida por todos menos por Shirou. Coyote no parecía entender el tono mordaz en la voz de Apache, porque solo la experiencia de hablar con alguien que no fuera Shirou era novedosa para ella. Coyote, dijo, sonando casi incierta. Coyote Gingerbook. ¿Eres Apaxi? Coyote frunció el ceño mientras hurgaba en los recuerdos de Lilinete y Stark en su mente y desviaba su atención de Apaxi hacia todos los demás. Milarose, dijo primero, sorprendiendo a la mujer de piel caramelo con los brazos cruzados hasta el punto de que se quedó sin palabras. Este ni siquiera fue el final de las sorpresas. Coyote desvió su atención con un movimiento de cabeza. Sun-san. Ojos abiertos y una manga blanca cuidadosamente desplazada para cubrir la mitad inferior de una cara. Lady Arribel. Una expresión estoica sobre un rostro feroz pero majestuoso suavizado por el desconcierto. Hermana mayor Nell. Ojos cálidos y acogedores parpadearon sobre una cara enmarcada por cabello color esmeralda. Mientras tanto, Coyote sintió que algo había cambiado en el aire. La tensión se estaba desvaneciendo, reemplazada por una vaga sensación de asombrosa realización. Aunque las palabras que Coyote había dicho sonaban extrañas a sus labios, la familiaridad en la forma en que las pronunciaban no pasó desapercibida para Arribel y el resto. Lilinete. Apaxi frunció el ceño. El mocoso. No Stark. El acento de la voz de Coyote les recordaba demasiado al perezoso que siempre parecía encontrar el tiempo para dormir la siesta a su gusto. Al escuchar los nombres, Coyote permaneció desapegado. Coyote, repitió de nuevo. Aunque no estaba mal llamarla Stark o Lilinete porque ella era básicamente ellos, todavía tenía su propia identidad que defender. Nadie más compró las palabras de Coyote. Ahora que la estaban escudriñando, se dieron cuenta de todos los detalles menores que habían descuidado en su estado emocional. Chaqueta gris, casco de hueso pintado que cubre un ojo, la cara angular, las mejillas del bebé, todo apuntaba a Stark y Lilinete. Sin saberlo, una sensación de alivio inundó las mentes de Arribel y las otras mujeres antes de que se volvieran para mirar a Shirou. ¿Qué está pasando? Finalmente se dignaron a preguntarle. Shirou, por su parte, no perdería la oportunidad de explicar las cosas. Después de todo, se estaba cerrando rápidamente. Podía ver la forma en que los rasgos faciales de Coyote se retorcían en descontento. Lo más probable es que ella insistiera en que era Coyote y no las mismas personas que Arribel y los demás conocían. Por supuesto, estaba en su derecho de hacerlo, pero Shirou tenía la corazonada de que Coyote recurriría a los medios más contundentes posibles para transmitir su punto de vista. La situación requería delicadeza, no fuerza bruta. Sobre eso, Shirou colocó una mano sobre el hombro de Coyote y abruptamente le impidió abrir la boca para responder. Es complicado, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. Familia, Coyote asintió con fuerza con la cabeza. Por un momento, un destello de reminiscencia sobre tiempos más simples apareció en la mente de Shirou antes de encontrar sus labios curvados hacia arriba. Sí, somos familia, dijo, lo que provocó que las mejillas de Coyote se sonrojaran con una ola de calor.
Ella inclinó la barbilla y miró hacia otro lado, no dispuesta a dejar que otros la vieran en su estado actual. En cualquier otro momento, no tendría problemas para mantener su expresión neutral, pero había pasado tanto tiempo desde que había sentido la compañía de Chirou que era difícil actuar indiferente cuando claramente no lo era. Sus acciones hicieron que Chirou suspirara aliviado. Ella no estaría discutiendo con Arribel y los demás en el corto plazo. Bueno, sí, ya sabíamos que Stark y Lilinette estuvieron contigo por más tiempo. Por supuesto, deben ser familia para ti, intervino Nell. Chirou sintió que había algo allí en la declaración de Nell que tenía un significado diferente, pero no siguió con el asunto. Lo que te pedíamos que explicaras era qué les pasó. Arribel dijo sin rodeos. Más específicamente, Arribel refiriéndose al hecho de que Stark y Lilinette se habían sometido a un segundo lanzamiento. Esto quería decir que en la mente de Arribel y el resto, Coyote era justo la forma que Stark y Lilinette tomaron después de obtener un mayor poder. Poder que ellos mismos deberían ser capaces de obtener de alguna manera. Este iba a ser un concepto difícil de explicar, Chirou se dio cuenta rápidamente. A diferencia de todos los otros arrancar, Coyote no estaba en la forma de un segundo lanzamiento, sino su forma original. Es complicado, Chirou desvió el problema. Lo que importa son los cambios en el futuro. Los protegeré a todos. Todo. Lo prometo, dijo, extrañando la forma en que todos los demás permanecieron enraizados en su lugar en un silencio aturdido. ¿Cuál era este sentimiento? ¿Esta paliza en sus pechos? ¿Esta sensación incipiente como mariposas en su estómago? No importaba. Podrían pensarlo más tarde. Lo que importaba ahora era algo más importante. ¿Cuánto tiempo pretendes mantener esa forma? Nell preguntó mientras miraba a Coyote. Los demás ni siquiera pueden acercarse. La presión que Coyote estaba liberando era sofocante incluso junto a su compañero arrancar de nivel Vasto Lorde. Esto era para decir que cualquier individuo más débil en la vecindad ni siquiera podía acercarse. Los Hoyos más cercanos miraban con curiosidad desde una distancia de más de 100 metros de distancia solo para evitar sufrir bajo la presión espiritual de Coyote. Definitivamente era un problema para los individuos más débiles que residían dentro de las tierras del vasto de Huite. Sin embargo, Coyote parecía haber descubierto hace mucho tiempo un método para aliviar la presión. Cerró los ojos y comenzó a difundir violentamente su poder y separarlo directamente de sí misma. Pronto se formaron dos cuerpos espirituales, flotando a ambos lados del Coyote. Uno creció más grande y larguirucho que la propia Coyote, mientras que el otro se hizo del tamaño de un niño. Con el tiempo, las características distintivas de Stark y Lilinette se hicieron evidentes antes de que Stark se tumbara perezosamente en el suelo. Lilinette, en comparación, se miraba a sí misma y luego regresaba a Coyote como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Ella no necesitaba hacerlo. Echó un vistazo a Coyote, y luego una mirada a Chirou, y luego dejó de lado todas las demás preocupaciones para pegarse alrededor del cuello de Chirou. Familia. Habían sido familia desde el principio. No puedes irte de nuevo. Ella dijo, su voz temblaba. Tanto ella como Stark habían sentido las mismas emociones que Coyote. La única diferencia era que Lilinette era el aspecto vocal de Coyote. Aunque Stark no estaba diciendo nada mientras estaba tendido en el suelo, sus sentimientos ya estaban claros, y mucho menos Coyote, quien se acercó a Lilinette, la agarró por el casco y luego la arrojó a un lado. ¡Oye! Lilinette gritó indignada antes de que sus palabras la abandonaran por completo. No acostumbrado, Coyote estaba tratando de imitar las acciones anteriores de Lilinette, para sorpresa y furia de todos. Ella envolvió sus brazos alrededor del cuello de Chirou antes de levantar las piernas en un intento de colgarse de él en alegría. Ella realmente no lo sabía, pero había sentido envidia al ver a Lilinette y decidió hacerlo ella misma, solo que rápidamente se encontró con un problema. ¿Por qué no puede ser más alto? Ella preguntó sin rodeos. Se planteó como una pregunta, pero en realidad sonaba más como una demanda. Chirou no tuvo respuesta, pero los demás sí. Si antes, Nell y el resto podían atribuir a Coyote como Lilinette y Stark, ahora era evidente que Coyote era una entidad separada.
Una mujer rival que literalmente acababa de arrojarse sobre el único hombre ignorante por el que muchos en Hueco Mundo competían en secreto. Solo que simplemente no sabían que lo estaban haciendo todavía. Las oleadas de energía espiritual amenazaron con nivelar todo en el área antes de que Shirou finalmente decidiera que ya había tenido suficiente. Alto. ¿Cuál es el punto de pelear? Palabras equivocadas. Varios pares de ojos se entrecerraron a medida que el impulso primario de vencer a la competencia solo continuaba creciendo. Grimjo y el otro arrancar de clase Bastolord en la distancia de repente abandonaron todos los planes de irrumpir en Shirou para una pelea. Amaban la batalla, pero eso no significaba que fueran suicidas. Las mujeres podrían ser viciosas cuando dejan de lado todo lo demás y se centran en eliminar un objetivo. Está bien. Shirou no pudo soportarlo más. Su voz no tenía espacio para el acuerdo, pero al mismo tiempo, se sentía impotente. Afortunadamente, los demás decidieron detenerse. Arrivel y los demás se miraron el uno al otro antes de retirar su energía espiritual. Sea como fuere, un mensaje silencioso permanecía en el aire con un significado que solo las mujeres parecían conocer. Esto no había terminado. Shiro estaba contento de que se evitara la crisis actual. De hecho, envidiaba la forma en que Stark ya había comenzado a roncar en medio de todo. Coyote, gritó primero. Ella lo miró en silencio, sin saber qué decir, pero no era necesario. Shirou no esperaba que ella dijera nada para empezar. A partir de ahora, la vida de Coyote cambió. No tenía que estar cansada de todos, ni tenía que vivir en constante preocupación. Él sonrió con reminiscencia. Ya no estás sola, le dijo, haciendo que ella abriera mucho los ojos y finalmente mirara a su alrededor y no solo a él. Los otros Hoyos y Arrancar, todos la estaban esperando. Ellos no tenían miedo. La realización no fue recibida con felicidad o satisfacción, sino con una incredulidad discordante seguida de silencio. No podía creerlo. No era real, pero el suave empujón de Shirou en su espalda le hizo darse cuenta de que no estaba soñando. Tentativamente, vacilante, comenzó a dar un paso adelante hacia los demás que la miraban con curiosidad. Bien. Así era como debía ser. Shirou sonrió antes de hacerse pequeño y tratar de alejarse con la menor atención posible. Este no era su momento de arruinarse quedándose y haciendo que otros se sintieran incómodos. Su sola presencia hizo que muchos se mantuvieran firmes en admiración. No había forma de que Coyote pudiera entablar ningún tipo de conversación en ese tipo de entorno, especialmente debido a lo atrofiada que estaba con la interacción social. Si no fuera por Lilinete tirando de Coyote, probablemente ni siquiera habría comenzado a caminar hacia adelante. Bueno, él había hecho su parte. Él y Coyote podrían ponerse al día más tarde. En este momento, era más importante para Coyote conocer a todos los demás. Se dio la vuelta y quiso su energía espiritual a sus piernas para saltar. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad porque alguien lo había agarrado del brazo, evidentemente sabiendo sus intenciones desde el principio. Levantó la vista sorprendido, solo para ver a Coyote moviendo su agarre en su brazo y agarrando su mano. Juntos, dijo con severidad. Para no quedarse atrás, Arrivel tomó su otra mano mientras un exasperado Nel lo empujaba por la espalda. Vamos, instó Nel. No puedes esperar que todos se relajen mientras el señor de los Hoyos se escapa solo. Ahora puedes. Miren que todos están esperando. Nel tenía razón. Mirando a lo lejos, Shirou pudo ver a todos los Hoyos y Arrancar que lo habían ayudado en la batalla de la ciudad falsa de Karakura mirándolo con seriedad. Incluso había algunas caras familiares que no había visto en más de una semana. Me disculpo por no poder acompañarte en el esfuerzo de guerra anterior. Brans inclinó la cabeza en voz baja cuando Shirou se acercó con Arrivel y los demás. Siempre devoto y leal, Brans todavía tenía heridas en su cuerpo y se disculpaba por no estar presente para una pelea. ¡Qué chico! Escaneando a su alrededor, Shirou pronto suspiró. Como esperaba, su sola presencia estaba causando que todos los que no conocía personalmente se pusieran de pie para no avergonzarse. Miró a Coyote, que estaba teniendo problemas para entablar cualquier tipo de conversación. ¿Fue realmente correcto para él estar aquí? Bastante. Parar. Pensaría en esas cosas más tarde.
por ahora, podía ver que era más importante apreciar los sentimientos de todos los que lo rodeaban. Ahora que lo pensó, conociendo a Coyote, probablemente se desharía de todos los demás y lo seguiría si realmente se hubiera ido. Bueno, es bueno que no lo haya hecho. Atornillar todo. Se ocuparía de problemas más difíciles más tarde. En este momento, todos se habían ganado un breve respiro para relajarse. Llamo a la cocina, dijo abruptamente. No puedo tener una celebración sin comida. De repente, la expresión de Coyote se iluminó significativamente mientras el resto miraba confundido sus palabras. ¿Una cocina? ¿Qué diablos fue eso? Las expresiones de todos parecían decir lo mismo, pero Shirou permaneció imperturbable. En cambio, abrió una garganta directamente al mundo humano en busca de un espacio de cocina desocupado apropiado. No te preocupes, dijo mientras entraba en su garganta creada. Volveré después de hacer algo de comida. Una vez más, solo Coyote parecía emocionado. El resto quedó perplejo cuando Shirou se fue. ¿Víveres? ¿Desde cuándo los huecos necesitan comida? La pregunta estaba en la mente de todos. La comida como resultaría era el único método que Shirou realmente tenía para distraer a Coyote y a casi todos los demás que habían estado en la reunión anterior. Fue hasta el punto de que nadie lo había notado escabullirse después de 1 o 2 horas de relajarse con todos los demás. Las hamburguesas podrían hacer eso. Especialmente cuando ninguno Joe los había probado antes. Muy pronto, se encontró solo. Necesitaba tiempo para pensar y comprender los cambios que se le habían ocurrido ahora que había readquirido sus recuerdos. Era un tema que no deseaba discutir con Aizen ni con nadie más cuyos motivos fueran cuestionables. Tenía que decidir por sí mismo. En este punto, todo lo que realmente sabía era que quería proteger a todos. Para hacer eso, estaba revisando todo lo que sabía sobre el mundo actual. Aizen estaba empeñado en llegar al Rey del Alma, y no fue hasta hace poco que la razón le fue explicada de pasada. El mundo en el que vivía actualmente era un mundo creado por un sistema de esclavitud. Aizen había visto a través del mundo por lo que era y trató de cambiarlo con un poder abrumador. En verdad, Shirou no había visto ninguna razón para continuar ayudando a Aizen allí y entonces. Sin embargo, todo cambió cuando Aizen explicó la unilateralidad del sistema actual. Los huecos nunca conocerían la paz. De hecho, a todos los Shinigami se les dijo que los mataran y purificaran a la vista solo para que sus almas se reencarnaran dentro de la sociedad de almas, donde a su vez se convierten en Shinigami dada la aptitud espiritual suficiente. Los huecos no eran más que monstruos para ser sacrificados y sus esencias del alma renovadas para beneficio de la sociedad de almas. Este fue el único punto que a regañadientes le hizo entender cuál era su opinión con el mundo actual. Él cambiaría todo. Este sistema y su absoluta incapacidad para ver lo bueno en los demás y segregarlos a una vida de violencia constante. Aizen tenía su enfoque, y el propio Shirou decidió optar por su cuenta. El momento era ahora, las piezas se unían una por una. Oyous, Shinigami, y ahora una fuerza desconocida escondida en las sombras. Al final de todo, se aseguraría de crear un final donde pudiera salvar a todos. Mejor aún, ahora sabía que era un deber que no tendría que asumir solo. Miró hacia donde había dejado a Coyote y a los demás antes de dirigir su atención hacia su entorno cercano. No a su alrededor, sino a aquellos cuyas figuras borrosas se cernían a su alrededor. Los había visto por primera vez dentro del paisaje onírico de su mundo interior. Espectros cuya apariencia no podía ver en su incapacidad para siquiera entenderse a sí mismo. Ya no más. Ya había encontrado sus recuerdos perdidos. Las formas borrosas se aclararon gradualmente en contornos distintos. Pauldrons, penachos de guerra, armaduras y guanteletes adornados sobre figuras inmortalizadas manifestadas una por una. Con las espadas en alto, las lanzas apuntando hacia adelante y las armas listas, un vasto ejército de más de 1000 hombres se manifestó ante su vista, sin ser visto por todos aparte de él. Entonces, ¿te has despertado? La voz fue repetida por miles, creando un efecto reverberante que se extendía por millas y contrastaba con el ritmo constante de las banderas de guerra sostenidas en alto por grandes armas de poste. Mucho tiempo hemos esperado.
El ejército dio un paso adelante a través del desierto blanco, la energía espiritual en el aire se convirtió en una tormenta. Hace tiempo que deseamos que nuestras voces sean escuchadas. Las arenas comenzaron a arremolinarse y flotar como cenizas en el viento. Hemos esperado mucho tiempo a que se cumplan nuestros deberes. Todo se detuvo, reemplazado por una presión creciente. Rey dormido. Cada figura se detuvo frente a Shirou, quien finalmente los vio por lo que eran y lo que representaban. Ya no estaría perdido ni olvidaría. Él era quien era. Acero más fuerte que las dificultades. Acero más fuerte que el tiempo. La fragua se reavivó. La raíz de todo su poder. Su mayor fortaleza. La armería está lista. Una cuchilla ilimitada funciona. Espada y alma como una sola. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Justin K, Last, Love, As, Alberto P, Matías M, Manu, Alberto, Giansulk, Ítalo, Berto, Las Barra y Gelo. Próxima actualización. Fate Strikers. P. Untreon. Com, barra, Parcasius. Capítulo 50. Héroe o villano. Prólogo. Los recuerdos que Silent ahora sabía ciencia cierta que eran suyos parecían borrosos y vagos en su mente, pero de todos modos, ahora podía distinguir palabras y nombres. Masaki, Ichigo, Karin, Yusu, y Sin, Ryuken. Fue difícil ubicarlos al principio, pero Silent estaba seguro de que Masaki era de hecho su verdadero nombre. Grogili forzó sus ojos abiertos solo para ver el techo bajo colgante de una cueva. Se llevó una mano a la frente y se sentó desde donde se había acostado para descansar. Su cabeza palpitaba y su visión era borrosa. Lo último que podía recordar antes de desmayarse era poner sus manos alrededor de uno de los Kinki invadiendo Hueco Mundo y luego sacudió la cabeza y parpadeó la tristeza en sus ojos para mirar sus propias manos con una sensación de incertidumbre. ¿Ella lo mató? No tenía sentido. Todo lo que hizo fue tocar a ese otro Kinki. ¿Kinki? Solía conocer ese término. Los pensamientos y emociones que Silent no había sentido durante años comenzaron a saltar su mente uno por uno hasta que finalmente resolvió todo en detalle, y cuando lo hizo, comenzó a sollozar. Las lágrimas simplemente no dejaban de caer sin importar cuánto lo intentara. En sus pensamientos estaba la imagen de una joven Ichigo, pequeña, frágil y constantemente escondida detrás de su pierna. El Ichigo Silent podía recordar en sus recuerdos más recientes había crecido. Ya no era solo un niño pequeño, ahora era incluso más alto que ella e incluso se parecía a Aisin en su mejor momento. Esto planteó la pregunta, ¿cuánto tiempo había abandonado a su familia en su dichosa ignorancia? A través de los sollozos que recorrían su cuerpo, consideró cómo había recuperado una parte de sus recuerdos. Sabía nombres, lugares y ciertos detalles, pero todo lo demás todavía estaba envuelto en una capa de niebla. Podía sentir que ciertos recuerdos estaban presentes en su cabeza, pero al mismo tiempo, parecía que no podía acceder a ellos. Todo era un desastre. Solo podía imaginar qué tipo de confusión había causado a su familia cuando la habían visto formarse y no los había reconocido completamente. Ella era su madre. La mujer que había bañado a su familia en amor desde el primer día. Sentada sola dentro de la cueva en la que se encontraba Silent, sus oídos se acicalaron con el sonido de la alegría que se originaba en la entrada de la cueva. Estaba situada no muy lejos de la entrada de la cueva, posiblemente para vigilarla y dejarla descansar. Por lo que pudo ver, los otros Oyous y Arrancar afuera estaban en medio de la bienvenida a Coyote Gingerbook. En su entusiasmo, los otros Oyous y Arrancar aún no se habían dado cuenta de que Silent se había despertado y estaba observando. Las nociones previas que Silent había tenido una vez sobre Oyous en sus recuerdos se habían hecho añicos en el tiempo que pasó en Hueco Mundo. No podía verlos como los monstruos como los que se describían en su juventud, y solo podía verlos por el tipo de personas que eran. Por su bien, habían invadido la sociedad de almas. ¿Qué clase de monstruos llegarían tan lejos para un amigo? Sus ojos brillaron divertidos mientras veía a Stark tratando de alejarse de todos. Todo lo que Stark quería hacer era dormir, pero los demás tenían mejores ideas. Por una vez, Lilinette no estaba molestando a Stark para mirar a Coyote, pero quien hubiera sabido que Coyote estaría disgustado por el comportamiento perezoso de Stark.
Cada vez que Stark se acostaba para dormirse, Coyote lo convertía en un deporte para atacarlo. Silent no podía relacionarse con por qué Coyote era tan reacio a la pereza, pero esto se debía a la diferencia en los entornos. Coyote había vivido en un mundo donde el descuido significaba la muerte, y estaba horrorizada por el hecho de que Stark encarnara todos sus aspectos letárgicos. Coyote no lo tendría. A pesar de las acciones de Coyote, Silent como madre podía ver cuando alguien estaba demasiado avergonzado y estaba dirigiendo la frustración hacia una salida, a saber, Stark. Coyote nunca había tenido la oportunidad de mezclarse en un grupo, y parecía completamente fuera de su profundidad. Los ojos de Coyote seguían saltando de un lado a otro, buscando algún pilar de apoyo que Silent sospechaba que era Shirou, pero Shirou simplemente negó con la cabeza hacia Coyote y la instó a seguir intentándolo. Silent se secó las lágrimas y sonrió a sabiendas cuando las acciones de Coyote fueron notadas por Nell, Arribel, Apache y todas las hembras arrancar. Los huecos nunca eran buenos para expresar sus emociones y a menudo recurrían a la violencia cuando no podían soportar sus sentimientos por más tiempo. Los celos reprimidos y la competitividad eran, con mucho, los sentimientos más difíciles de suprimir en las mujeres, que claramente competían por el mismo hombre. Arribel y la otra mujer arrancar simplemente no lo sabían todavía. Si Shirou continuaba siendo ignorante, entonces Silent sabía a la primera persona a la que culparía si las cosas se volvían violentas cuando Shirou no estaba cerca. Silent colocó una mano sobre su boca para sofocar su risa mientras Lilinete ignoraba todas las reservas y se sentaba sobre los hombros de Shirou. Las miradas frías que Coyote, Nell, Arribel y el resto le dieron a Lilinete podrían incluso haber congelado las llamas del infierno. Stark, ordenó Coyote con severidad. Silent no sabía lo que Coyote le estaba ordenando a Stark que hiciera, pero Stark, Coyote y Lilinete parecían compartir un vínculo mental. Al escuchar su nombre, Stark suspiró antes de acercarse a Lilinete y colocar abruptamente una mano sobre su casco de hueso. Resurrección. Los lobos. En un estallido de energía espiritual, Lilinete fue reducida a una forma de pistola, mientras que Stark ahora lucía una gabardina de piel. Stark, ¿qué diablos? La voz de Lilinete provenía del arma en las garras de Stark. Stark no respondió mientras la otra mujer arrancar sonreía ante la situación de Lilinete. Mientras tanto, Coyote asintió con satisfacción mientras Stark bostezaba y encontraba un lugar para acostarse en el suelo. A diferencia de antes, Coyote no niveló un dedo para despertar a Stark. Coyote hizo un trato con Stark. Silent reflexionó sobre el tema. Era la única razón por la que alguien tan desmotivado como Stark sería tan rápido para obedecer una orden. De todos modos, Coyote pronto se encontró rodeada de otros Oyobus, pidiéndole que explicara cómo conocía a Shirou. Claramente, Coyote no se llevó bien a las multitudes porque durante mucho tiempo, permaneció completamente congelada hasta que encontró su voz nuevamente. Al observar las interacciones de la multitud, Silent casi se había levantado del estado de ánimo deprimido en el que había estado anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría si se hubiera perdido varios años de la vida de su familia? Todavía podría compensarlos de alguna manera. El tema más apremiante era Iwatch del Kinky. Silent sabía que vendría. Podía sentirlo en la actualización de la canción de guerra de Kinky. Mientras tanto, Silent sabía que tenía que resolver el malentendido entre su familia en el mundo de los vivos y sus amigos que había hecho en Hueco Mundo. Ella consideró incluir a los Shinigami en su explicación, pero era más probable que no cooperaran o vieran su punto de vista sobre el asunto actual. Además, más que resolver un malentendido, solo quería volver a ver a su familia y asegurarles que no se preocuparan. Tan peligroso como el Shinigami puede tomar Shirou para ser, Silent entendió que Shirou era el menos inofensivo de cualquier individuo a menos que fuera provocado. Que es exactamente lo que Silent necesitaba para advertir a su familia y amigos en el mundo de los vivos. Mirando la forma dormida de Ichigo acostada a su lado por Nell para descansar, Silent sin palabras lo levantó en sus brazos para darle un abrazo. Ella entendió que la única razón por la que había permanecido en Hueco Mundo era por su bien, pero debido a eso, él también debería entender que los Oyobus no eran solo los monstruos que se suponía que eran.
En un solo movimiento, Silent abrió una garganta y se detuvo cuando sintió una presencia detrás de ella. Se volvió para ver a Nell mirándola a sabiendas. ¿Irse? Nell preguntó con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Silent asintió antes de usar un dedo para escribir un mensaje en la arena. Hay algo que tengo que hacer con Ichigo, pero tendré cuidado y volveré. Lo prometo. Nell se tomó un momento para leer lo que Silent había escrito antes de suspirar. El silencio se sonrojó cuando consideró que todo había comenzado en primer lugar cuando comenzó a visitar el mundo humano. Era demasiado pedir que se confiara en ella para aventurarse por su cuenta después de los incidentes pasados. Silent claramente subestimó lo que significaba ser amigos. Incluso si cometiste un error una vez, no significaba que tal acción no pudiera ser perdonada. Vete, Nell dio su consentimiento. Le haré saber a Shirou que no se preocupe, pero juro que si te ves atrapado en problemas nuevamente, no habrá una próxima vez. Silent asintió sinceramente a Nell con alivio. Lo prometo, escribió de nuevo en la arena. En el momento siguiente, Silent atravesó la garganta con Ichigo a cuestas y entró directamente en los cielos de Karakura Town con un destino en mente. Pasó por las bulliciosas calles llenas de autos y peatones mientras se dirigía a la clínica Kurosaki. Era tal como ella lo recordaba, pequeño, pintoresco y acogedor. Estaba en casa. Dirigiéndose hacia la puerta principal, reconsideró sus acciones y en su lugar, saltó a la ventana de Ichigo para poder depositarlo en su cama por el momento. La habitación de Ichigo era diferente de la habitación que Silent todavía tenía en mente, pero eso era lo que sucedía cuando los niños crecían. Maduraron y desarrollaron diferentes intereses a partir de solo juguetes y juegos. Le rompió el corazón pensar que se había perdido gran parte de la vida de sus hijos, pero se desvió y pasó a explorar las otras áreas de su casa. Cuando llegó a las áreas de la cocina y la sala de estar, casi se resistió a avergonzarse cuando descubrió una foto de tamaño natural de sí misma en la pared junto a la mesa del comedor. ¿Qué estaba pensando honestamente Izin? Hablando de eso, de todas las veces que Izin no estaba en casa, simplemente tenía que ser ahora. Silent frunció los labios y se sintió perdida. Inicialmente, ella había ido a buscar a Izin para explicarle sus circunstancias. Ella esperaba usar su estatus como ex Shinigami de clase capitán y miembro del clan Shiba para disuadir la agresión de la sociedad de almas. Si había alguien que podía ser lo suficientemente ruidoso y bullicioso como para hacer oír su opinión, era Izin, pero Izin no estaba cerca, ni tampoco Karin. De hecho, la casa Kurosaki estaba prácticamente vacía. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Ella reflexionó para sí misma y pronto llegó a una conclusión rápida. Eso es todo, Kisuke. Ella podría haber ido a Ryuken, pero su relación todavía era bastante incómoda, teniendo en cuenta que él había sido su antiguo marido arreglado. Además, lo que necesitaba en este momento eran personas conectadas con Shinigami. Kisuke, y por extensión, Yoruichi podría otorgarle a Silent mucha ayuda en este sentido. Tomada su decisión, Silent entró en acción, pero vaciló un segundo después, el sonido de placas de vidrio rotas que la congelaron. Aunque Silent había dicho que la casa Kurosaki estaba prácticamente vacía, eso no significaba que lo estuviera. Karin e Izin no estaban cerca, lo que dejó solo a una persona que no fuera Ichigo en la mente de Silent que podría ser la fuente de la hiperventilación detrás de ella. El silencio era un espíritu. Normalmente, no podía ser vista por humanos, pero considerando el pedigrí de su familia, era natural que todos los miembros fueran espiritualmente conscientes hasta cierto punto. Yuzu, el nombre apareció en la mente de Silent justo cuando se encontró derribada al suelo por la cintura. Ni siquiera podía estar enojada tampoco. No cuando miró la cara sollozante de una de sus hijas que se aferraba desesperadamente a ella como si se desvaneciera si la soltaba. Buscar a Kisuke iba a tener que esperar. La salud mental de su hija era más importante. Por primera vez en mucho tiempo, Jin ya no sabía cómo debía proceder en sus planes. Todo había ido inexplicablemente más allá de cualquier predicción factible y se había convertido en una red de posibilidades sin destino a la vista. Si uno no pisa con cuidado, puede incluso descubrirse al borde del precipicio de la muerte y la ruina a manos de un depredador invisible. Un tablero de ajedrez unilateral, un juego, o tal vez un laberinto sin fin.
No importaba mientras existiera el concepto de incertidumbre porque seguramente nada es perfecto. Un verdadero genio es aquel que encuentra los defectos dentro de lo perfecto y los explota en una coyuntura crítica. Jin Ichimaru se consideraba un genio que se había infiltrado en las filas del disfraz perfecto que Aizen Sousuke había puesto tan cuidadosamente a su alrededor. Aizen no tenía debilidad y casi nada podía moverlo a la acción. Las emociones eran herramientas para ser utilizadas, mientras que el poder individual debía ser aprovechado para dominar a los que estaban en su camino, independientemente de los medios. El comportamiento de zorro de Jin parpadeó momentáneamente cuando el recuerdo de Aizen, dañando a Ranjitsu hace siglos, apareció en su mente. Era un desaire que no dejaría mentir, y Jin siempre había sido bueno guardando rencor, pero Aizen era demasiado fuerte, demasiado meticuloso. Incluso ahora, Aizen todavía estaba en guardia hacia Jin. Durante cientos de años, Jin había esperado, y durante cientos de años Aizen no había mostrado ni una sola apertura para ser explotada. ¿Se arrepintió Jin de haber traicionado a la sociedad de almas debido a un pequeño rencor? La respuesta sería no. Ranjitsu podría entenderlo si descubriera su motivo, pero no le importaba a nadie más. Esto fue personal. Aizen moriría por sus manos. Jin reanudó un comportamiento despreocupado y puso una sonrisa de zorro en su rostro. Después de todo, tenía que mantener las apariencias. No estaba solo en la habitación. Tousen estaba cerca interactuando con un arrancar recién creado que Aizen había llamado Wonderways Margella. Un poco tonto, ¿no? Jin dijo de improviso. Tousen gruñó de disgusto. Si no ves lo bueno en alguien, entonces cierra la boca, Ichimaru. Los bordes de la boca de Jin solo se curvaron aún más. Justo como siempre, ¿no es así? Esto también se debe a su justicia. Si es así, ¿dónde está la justicia al traicionar a la sociedad de almas? No hay justicia en permanecer leal a un sistema corrupto, gruñó Tousen. Bien, Jin había recibido un ascenso de su camarada. ¿No era interesante ver a alguien retorcerse en su propia hipocresía? Ranjitsu una vez lo había reprendido para que no se enemistara con otros para entretenerse, pero ella no estaba cerca. Además, a diferencia de él, Tousen posiblemente había traicionado a la sociedad de almas sin intención de poner fin a las maquinaciones de Aizen. En resumen, sería un enemigo de Ranjitsu en el futuro, y como tal, Jin no tenía simpatía. Ya hablas de justicia y lealtad, pero a pesar de que el sistema es corrupto, ¿irías tan lejos como para decir que las personas que permanecen ignorantes están por debajo de tu búsqueda de justicia? Jin se sintió satisfecho por la forma en que Tousen adelgazó sus labios. Siguió hablando. ¿No eras amigo genuino de ese tipo Sasin? ¿O qué hay de su exteniente que confió en usted y en su justicia de todo corazón? Para ellos, lo que hiciste no fue justicia, fue abandono, no importa cómo lo expreses. Tousen no respondió. A Jin apenas le importaba ya que Tousen no podía huir de la ironía de sus acciones. Su justicia lo haría buscar retribución por un mal pasado, pero al mismo tiempo, él mismo había perjudicado a otros. Tousen puso sus manos en puños y se alejó de Wonderways para mirar a Jin. No hables de justicia cuando tú mismo no sabes nada de ella, dijo mientras apretaba los dientes. Jin continuó sonriendo. Tousen era leal a Aizen. Jin no sabía cómo Aizen había sido capaz de inspirar tal devoción, pero Aizen siempre había sido un maestro en psicología humana. La Ginebra, en comparación, también era bastante experta en el arte. Ahora, ¿quién puede decir que no sé nada sobre justicia? De hecho, la encarnación de la justicia siempre ha estado frente a ti, el vasto de blanco. Tousen miró fijamente la dirección de Jin, pero Jin permaneció imperturbable. No había nada que Tousen pudiera decir sobre este asunto. Por el bien de una sola persona, el vasto de Wite había montado un ataque contra la sociedad de almas, sin permitir que el prejuicio iniciara un desastre a gran escala. Si el vasto de Wite realmente lo hubiera deseado, entonces más de la mitad de los capitanes restantes en el Seireitei estarían muertos. Además, su desinterés y voluntad de cooperar con Shinigami como ellos mismos, que aún no han hecho nada malo a los ojos de Shiro, era la verdadera definición de neutralidad.
Tousen tuvo que admitir que Jin tenía razón, pero independientemente, la sonrisa en el rostro de Jin parecía burlarse de Tousen. Sin palabras, Tousen se levantó y se fue con Wonder Boys antes de que Jin pudiera avivar aún más la creciente ira dentro de Tousen. Dejado solo, Jin abandonó todas las pretensiones y abrió sus ojos rasgados en profundo pensamiento. ¿Cómo debería desestabilizar la estructura de poder del Vasto de Wite? Aunque estaba claro que Aizen no podía obligar al Vasto de Wite a hacer nada, Jin sabía que el Vasto de Wite iba a ser una amenaza futura para el Shinigami. Ergo, Ramhiku. Había que hacer algo, y en retrospectiva, Jin ya se había estado moviendo en las sombras. Mató huecos fuera del límite de las tierras del Vasto de Wite y colocó un rastro incriminatorio de evidencia que apuntaba a un juego sucio. Sin embargo, los Hoyos eran cobardes, y la relación de colaboración entre Baragan y el Vasto de Wite evitó toda agresión de otros Hoyos en Hueco Mundo. Este plan había llevado a un callejón sin salida, pero tal vez podría jugar con la naturaleza competitiva del arrancar. Jin pronto negó con la cabeza y rápidamente pensó mejor en la idea. El poder no iba a funcionar, porque el Vasto de Wite había demostrado que tenía los medios para rivalizar o superar incluso a Aizen. Jin iba a tener que ser más sutil sobre las cosas. Redirección entonces. ¿Qué mejor manera de eliminar a un enemigo que engañarlo para que ataque a un enemigo igual de fuerte? Solo tenía que encontrar el adversario adecuado para empezar, y esa fue la parte difícil debido a la falta de información que puede recopilar sin levantar sospechas. Sea lo que sea, Aizen seguía siendo el objetivo principal. Jin estaba en un callejón sin salida. ¿Cómo se suponía que iba a matar a Aizen ahora? El viento se levantó repentinamente, la arena debajo de los pies de Jin se agitó. Tal vez ya no sea plausible, resonó una voz como si leyera los pensamientos de Jin. Los ojos de Jin se abrieron. Nadie debería ser capaz de entender lo que estaba pensando aparte de sí mismo. Incluso Aizen no fue la excepción. Además, se había asegurado de estar solo antes de caer en la contemplación. Giró bruscamente el cuello hacia el sonido de la voz y se congeló abruptamente ante la aparición de un invitado inesperado. Shinzo, dijo a pesar de la imposibilidad de ello. Los espíritus de Zanpakuto no deberían poder manifestarse libremente como lo estaba haciendo Shinzo. Shinzo, que se había materializado junto a Jin, era apenas discernible, como si la unión entre el mundo interior de Jin y Hueco Mundo fuera inestable. Probablemente porque lo era, pero no importaba porque Jin podía decir que era el espíritu de su Zanpakuto. Todavía no es demasiado tarde para regresar, advirtió Shinzo. Para empezar, el plan de todo este siglo fue una tontería. Jin gruñó. ¿Crees que me conoces? Soy parte de ti, dijo Shinzo rotundamente. Esto no es lo que Rangiku hubiera querido, y menos aún lo que quieres en el fondo. Los fines justifican los medios cuando tú mismo estás haciendo que Rangiku llore solo para vengarla. Jin guardó silencio. Shinzo no estaba mintiendo. Rangiku siempre había sido un bebé llorón en el pasado y su supuesta traición debe haberla lastimado profundamente. ¿Y qué quieres que haga? Levantó una ceja. No te disuadiré de detenerte porque sé que es inútil, admitió Shinzo. Sin embargo, hacerlo solo es donde tendremos que estar en desacuerdo. Incluso ahora, hay otros en los que puedes confiar en Hueco Mundo, y ya sabes a quién me refiero. Confiar en el Vasto de Wite. Características de Ginebra endurecidas inquisitivamente. Confiar en un hueco. Es cierto que desde la primera vez que Jin tuvo una conversación con el Vasto de Blanco, había estado bastante nervioso con lo bien que el Vasto de Blanco había podido leerlo. ¿Deseaba someterse a ese tipo de sentimiento de nuevo? No, preferiría no hacerlo. ¿No lo considerarás al menos? Shinzo sonaba cansado, casi desesperado, como si Shinzo supiera algo sobre Shirou que Jin no sabía. El camino que estás tomando puede garantizar tu muerte. Rangiku estará triste. Lo diré de nuevo, pero tampoco es demasiado tarde para volver con ella. Ella es la que más te entiende. Jin comenzó a fruncir el ceño. ¿Debería revelar su condición de agente doble de los Seireitei y regresar a Rangiku? ¿Le creerían? Rangiku lo haría en un abrir y cerrar de ojos, y fue solo este pensamiento lo que trajo la resolución a la mente de Jin. Se había convertido en un Shinigami por una sola razón, y era cambiar todo y crear un mundo donde Rangiku ya no tuviera que llorar.
Además, cuando un día se enteró de lo que había hecho, seguiría mirándolo de la misma manera y sería capaz de decir te amo. Suficiente, Shinzo. He tomado una decisión, dijo Jin mientras descartaba la presencia de Shinzo. Era una serpiente. Para Ranjitsu había sacrificado todo, lo que significaba que no podía renunciar a todo ahora. Tenía que reclamar lo que Aizen le había quitado por cualquier medio necesario. Si la vieja estrategia ya no funcionaba, no significaba eso que tendría que crear una nueva. Cualquiera que se atreviera a dañar a Ranjitsu tendría que pagar un precio. Aizen no fue la excepción. Jin simplemente no dejaría ir un viejo rencor. Podría ser terco de esa manera, y por ahora esperaría hasta que se presentara una oportunidad ideal. Además, ya podía sentirlo en el aire. Se acercaba la guerra, y no desperdiciaría el consejo de Shinzo. Tal vez confiaría en el Basto de Blanco, y a partir de ahí, el Basto de Blanco iba a tener que tomar una decisión. Ginebra o Aizen. Con Arribel, Nel, Brance y el otro arrancar manteniendo a Coyote momentáneamente entretenido, Shiro aprovechó la oportunidad para escapar con el fin de pensar las cosas por sí mismo. Para empezar, acababa de aceptar el tipo de existencia que era, o en la que se había convertido después de vivir durante tanto tiempo sin ninguna idea de lo que debería estar haciendo. No le costó mucho entender que ya estaba muerto, y que los recuerdos que tenía como Shiro Venilla en el mundo viviente pueden no correlacionarse con el mundo actual. ¿Dónde estaba la asociación de magos? ¿Dónde estaban los reyes magos en general? Shiro había estado en el mundo humano en más de una ocasión, y podía decir con certeza que los usuarios de magos no existían. En cambio, todo a su alrededor estaba dominado por cuerpos espirituales como Shinigami y Oyous, y aquellos que podían aprovechar la energía del espíritu como el Kinki. La energía espiritual era el equivalente de la energía mágica. Sin embargo, eso no significaba que la energía mágica no existiera. Los circuitos mágicos dentro del cuerpo de Shiro vibraron y vibraron con un brillo sordo mientras los activaba para probar una teoría. Era exactamente como él pensaba. El aire en sí estaba muy saturado de energía mágica simplemente porque nadie en el universo actual lo había aprovechado. Por supuesto, porque los seres espirituales y los humanos se molestarían en aprender sobre la energía mágica cuando la energía espiritual era tan abundante. Fue un efecto de sustitución, pero se desvió. Todo lo que Shiro necesitaba saber era que en el caso de que alguna vez se quedara sin energía espiritual, tenía los medios para utilizar una fuente alternativa de poder. Quizás incluso podría combinar los dos. Era factible. Ahora que lo pensó, tal vez ya lo había estado haciendo inconscientemente en sus batallas pasadas. Fue una comprensión que no desperdiciaría. Después de todo, la cantidad de enemigos a los que se enfrentaba solo continuaba creciendo día a día. Al principio eran solo compañeros Oyous y Shinigami, pero ahora había otro enemigo escondido en la oscuridad, Kinki basado en las predicciones de Aizen. Después de numerosos eventos recientes, además de entender por qué se encontró en un mundo diferente después de la muerte, Shiro se dio cuenta de que nada cambió realmente. Independientemente del significado actual de su existencia, su deseo de proteger a aquellos que cuidaba era más fuerte que nunca. La diferencia entre el yo pasado de Shiro y su yo presente era que el concepto de protección ahora adquiría un nuevo significado. La pasividad ya no era una opción. No esperaría a que un enemigo atacara para proteger a aquellos que le importaban, sino que tomaría la iniciativa para asegurarse de que no quedarán enemigos. Las manos de Shiro se convirtieron en puños mientras recordaba las experiencias que había tenido en la vida trabajando como aliado de la justicia y mercenario. En cualquier conflicto, un lado siempre estará mejor. No había término medio, y la noción de salvar a todos era imposible. Había que tomar una decisión, y como había decidido en la vida antes de morir, priorizaría a los que estaban frente a él. En un sentido retorcido y cínico, no sería erróneo decir que estaba salvando a todos si los todos que quedaban para sobrevivir eran aquellos que había estado protegiendo inicialmente. Algo se retorció dentro de él al pensarlo. Una emoción de repulsión y disgusto por el hecho de que en algunos niveles estaba empezando a simpatizar con las experiencias por las que Emilia había pasado. Por lo menos, sin embargo, Shiro no tenía intención de abandonar quien era en su núcleo. Pensó en los inocentes.
Pensó en Coyote y los otros Oyous que habían experimentado una vida constante de ser cazados. Luego pensó en los prejuicios comunes, el odio y las luchas de poder que ocurren en lugares que ni siquiera él podía comprender. Shiro hizo su elección. Si quería proteger a todos, y no solo cuando estaba cerca, entonces algo tenía que cambiar. Este tipo de mundo estaba roto, pidiendo incesantemente la purga de razas enteras por el simple hecho de nacer o perturbando algún tipo de equilibrio que solo a los Shinigami parecía importarles. Los pensamientos de Shiro inevitablemente lo llevaron a buscar a cierto individuo. Caminando solo en medio de las blancas dunas de Hueco Mundo, cerró los ojos y se imaginó viajando a un lugar en su mundo interior. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta frente a la cueva aislada que Aizen estaba utilizando como alojamiento temporal en Hueco Mundo. Entró sin ninguna fanfarria, sus piernas lo llevaron hacia adelante con propósito. Hueco Mundo era el estado latente de su realidad interior. Podía sentir dónde estaban las personas solo por la naturaleza de su energía espiritual, y la de Aizen era como un tifón furioso. Oprimida dentro del tifón había una tormenta más pequeña y tenue. Un minuto más tarde, Ishiro llegó para encontrarse mirando a Aizen, mirando fijamente a la Hiseye capturada, a quien había forzado a despertar bañándola en un implacable mar de presión espiritual que pronto disminuyó. Ah, Shiro, saludó a Aizen con la barbilla inclinada. No esperaba que regresaras tan pronto. Aizen puso una sonrisa cordial que no llegó a sus ojos y se alejó de Hiseye que estaba mirando a Shiro con horror. Aizen tomó nota de esta reacción y no pudo evitar el brillo calculador que revoloteaba en sus ojos. Después de todo, cuando había estado frente a Hiseye, la mujer tenía una expresión irritantemente feliz en su rostro a pesar de las amenazas de experimentación y mutilación. Extraño, ¿no? Aizen regresó hacia Hiseye para mirarla aún más. ¿Dónde estaba el desafío que vi momentos antes? ¿No estabas tratando de incitarme a atacarte? Aizen no era tonto. Si Hiseye pensó que podía provocarlo a actuar sin cuidado, tardó 100 años en llegar temprano. La paciencia fue uno de los rasgos más definitorios de Aizen junto con su inteligencia. Tenía que haber una razón por la que buscaba daño corporal, y en todo caso, Aizen siempre disfrutaba de un rompecabezas. Especialmente cuando se trataba del tormento de un individuo que había interrumpido el plan para llegar al palacio del Rey del Alma, tomando la puerta trasera e infiltrándose en una base vacía. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Aizen se sentía molesto. La paciencia solo podía llegar hasta cierto punto, pero cuando la meta por la que uno había estado luchando durante siglos apareció a la vista y una vez más fue empujada más lejos, y ahora, algo tenía que ocupar el tiempo extra esperando. Hiseye miró a Aizen y pronto volvió la cabeza. La sonrisa tonta en su rostro casi desapareció en presencia de Shiro. «Vete a la mierda», escupió Hiseye en dirección a Aizen, provocando un gemido de dolor cuando la pura presión espiritual liberada y enfocada en ella la aplastó en un panqueque en el suelo por sus esfuerzos. La arena estaba creando la forma del contorno de Hiseye y la acción misma de respirar la hizo inhalar arena. Sus huesos gemían en señal de protesta, y si uno miraba lo suficientemente cerca, se podía ver el retorcimiento de su cuerpo mientras trataba de defenderse. La sonrisa en el rostro de Aizen era cada vez más fría. Entonces, ¿qué pasaría si Hiseye no pudiera morir? Eso solo significaba que no tenía que mostrar tanta moderación. Inmortal o no, una cosa estaba clara sobre Hiseye. Ella todavía era una humana. A Kinki y Aizen había investigado su parte justa. Podían moldear la energía espiritual a su alrededor a sus caprichos, y para contrarrestar eso, Aizen estaba constantemente impregnando toda el área en su energía espiritual personal que Hiseye encontraba imposible usurpar el control. «Aizen», gritó Shiro, y de repente, la presión simplemente se detuvo. Junto a Shiro, Aizen se encogió de hombros e hizo un gesto para que Shiro hiciera lo que quisiera. Luchando por salir de la impresión que había hecho en el suelo, Hiseye escupió sangre por tener casi todos sus órganos internos rotos. Ella miró con odio a Aizen, quien solo miró desconcertada cuando el poder del zombie se activó y Hiseye regresó pronto a la imagen de la salud. De todos modos, no se atrevió a actuar de nuevo. En cambio, su mirada se centró completamente en Shiro.
En todo Ecomundo, solo había dos individuos a los que los instintos de Giselle gritaban peligro. El Basto de Blanco, y el otro Arrancar, Barragán, cuyo poder efectivamente hizo que su habilidad fuera discutible. Ella era inmortal con el poder que le otorgó su rey. El zombi le permitiría recuperarse incluso de las peores lesiones, mientras que al mismo tiempo le permitiría controlar todas las que su sangre tocó. Y mucho menos poder controlar a Barragán. La sangre de Giselle ni siquiera podría alcanzar un pie cerca de él. En cuanto al Basto de Blanco, Giselle sintió los pelos en la parte posterior de su cuello de punta. Las armas del Basto de Witte no podían matarla, ni su vasta energía espiritual, pero aún así, su instinto le dijo que él era más un monstruo que Barragán. ¿Qué propósito tienes infiltrándote en Ecomundo? Shirou preguntó directamente. Giselle consideró la opción de mantener su silencio, pero lo pensó mejor cuando consideró los objetivos de su misión. Hizo una pausa por un momento para pensar antes de poner una amplia sonrisa. Saludos del Sternritter. Mi nombre es Giselle Keweye, dijo Giselle formalmente. Metió algunos mechones de su cabello negro, pero no pudo alisar los dos mechones, que parecían una antena en su frente. Ella sonrió a pesar de todo. Por orden del gran maestro de los caballeros estelares, yo y un socio debíamos investigar Ecomundo y prepararlo para la llegada del rey. Mientras tanto, se suponía que los Shinigami y los Oyous se estaban matando a los más fuertes entre sí, pero supongo que no. Poi. Ni Shirou ni Aizen necesitaban preguntar qué quería decir Giselle con prepararse. El puro desprecio por Arrancar Barragán había explicado bruscamente que Giselle y su compañero habían sido más que suficientes para crear las suposiciones apropiadas. Aizen levantó una ceja. ¿Buscaste derrotar a todo Ecomundo solo contigo y un aliado? Giselle simplemente asintió. Si fue posible, sí, pero claramente las cosas no han ido en esa dirección. Por lo tanto, ahora comenzaré la segunda tarea dada en el fracaso de la primera. Shiro esperó. Giselle obviamente estaba dirigiendo sus palabras hacia él e ignorando a Aizen, que estaba contenta de escuchar a un lado. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, recitó Giselle con vértigo, lo que provocó que Aizen asintiera. Era una declaración lógica y una que Aizen había usado cuando comenzó a cooperar con Shirou. El Shinigami y el Palacio del Rey del Alma son el verdadero enemigo. Aizen esperaba que Shirou correspondiera al sentimiento, pero Shirou no respondía. Tal vez si fuera antes de que Shirou hubiera recuperado su sentido de sí mismo, sería más fácil de manipular, pero ya no. Él ya conocía sus prioridades. La relación de trabajo de Shirou con Aizen ya era un barco rocoso, y no necesitaba otro. Me niego, respondió Shirou directamente, haciendo que los rasgos de Giselle se hundieran visiblemente mientras una sonrisa de desconcierto adornaba los labios de Aizen. ¿Tú, te niegas? Giselle se sorprendió. Si rechazas esta proposición, realmente no te gustará cuando venga el rey. Entonces déjalo venir. La indiferencia de Shirou no era lo que Giselle esperaba. Aunque es libre de negociar, si intenta algo dañino en Ecomundo, verá en qué tipo de lugar ha entrado. Shiro esperaba que las cosas pudieran terminar agradablemente con cualquier grupo que fuera el Sternritter. Sintió como si hubiera hecho suficientes enemigos recientemente. El derramamiento de sangre no era el resultado que deseaba si se podía evitar. Lo que quería ahora era un método para proteger todo, y Aizen parecía saber más de lo que estaba dejando. Ignorando la expresión de conmoción de Giselle, le indicó a Aizen que hablara en otra habitación y se fue rápidamente. Ni siquiera esperó a que Aizen lo siguiera. Aizen levantó una ceja, pero no se molestó en preguntar qué tenía Shirou en mente antes de seguirlo. Giselle, que se quedó atrás sin restricciones, sintió que la estaban haciendo el ridículo y que la tomaban demasiado a la ligera. Enojada, trató de recolectar energía espiritual en forma de ataque. Después de todo, ahora podía sentir la energía espiritual a su alrededor nuevamente, ya que Aizen había dejado de saturar el área con su energía. ¡Qué tonto! Con la energía espiritual corriendo por sus venas, Giselle apuntó su mano hacia Aizen, pero rápidamente vaciló cuando Aizen le devolvió la mirada impasible con una expresión sarcástica que uno usaría al mirar a un tonto ignorante. Ella le haría pagar por mirarla con tanto desprecio, pero no fue así. ¿Qué demonios? Los ojos de Giselle se dilataron.
No podía moldear su energía espiritual en absoluto. Justo cuando Aizen salió de la habitación, simplemente dijo algunas frases que causaron a Hiseye un sinfín de tortura mental autoinfligida. Te lo dije, Aizen había comenzado fríamente. He investigado sobre Kinki, y te dejaron inconsciente e indefenso durante horas. ¿De verdad creías que no te haría nada? Sin la capacidad de dar forma a la energía espiritual, no eres más que un humano con energía espiritual superior a la media que no puede morir. Una rata de laboratorio perfecta. Esa Yelaporro estará muy contento. W. White, ¿qué acabas de decir? La expresión de Hiseye se contorsionó en pánico. Su única respuesta fue una risita fría, cuando Aizen selló la habitación en la que Hiseye se estaba quedando. Aizen luego se trasladó a donde podía sentir a Shirou esperándolo. Levantó una ceja cuando vio a Shirou mirando sombríamente en su dirección. ¿Algo importa?, preguntó Aizen. Shirou mantuvo una expresión estoica perfeccionada por años, de tratar de emular la disposición de una mujer que conoció hace mucho, mucho tiempo. Si vamos a seguir trabajando juntos, necesito que seas sincero, Aizen. A partir de este momento, he decidido cambiar un enfoque proactivo, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. Basta de mentiras. Ya sabes lo que quiero, pero tus objetivos aún no están claros. El hecho de que estés cooperando conmigo a pesar de conocer mi personalidad significa que nuestros objetivos no deben entrar en conflicto. En cualquier caso, si su objetivo final no es agradable, nuestra cooperación termina aquí. Aizen tomó todo lo que había escuchado con calma. De hecho, parecía como si hubiera estado esperando esta misma conversación desde el principio. Todos tenemos nuestros deseos, comenzó Aizen de manera uniforme. Ustedes desean proteger a los que los rodean, y yo deseo liberarme de las limitaciones impuestas por la fuerza a todos los seres que viven en este mundo. Da la casualidad de que en algún punto intermedio, nuestros intereses y medios se alinean impecablemente. Shirou frunció el ceño mientras sacudía la cabeza. Si crees que dejaría a otros a un lado como basura en el camino por mis propios intereses, entonces estás equivocado, reprendió. Aizen no reaccionó a la púa. Simplemente continuó con un aire amistoso. Les aseguro que matar y destruir es solo un subproducto de lo que se debe hacer. No es como si eligiera activamente matar gente. Por el contrario, solo me encuentro matando a los que me lo impiden y a los que me atacan a mí y a mis colegas. Aizen reflejó la postura de Shirou y dejó escapar un pequeño suspiro condescendiente. Seguramente no me culparás por eso. Todo lo que hago se hace por una razón. Cada experimento y material obtenido se utiliza para probar ciertas teorías universales que promoverían un medio para un fin, pero acordemos estar en desacuerdo sobre este tema. La expresión de Aizen se agudizó, sus cejas se estrecharon y su sonrisa se desvaneció en una triste diversión. Me pediste mi verdadero objetivo, pero en este punto, nuestros objetivos finales son casi idénticos. La única forma de garantizar la protección de todos es destrozar todo el sistema. No confías plenamente en mí, y puedo ver eso, pero ¿y qué? Aizen descruzó los brazos y extendió las manos frente a él en un gesto de desarme. Con alguien como tú alrededor que puede rivalizar con mi fuerza, puedo prometer que no mataré innecesariamente. Una vida sin valor no vale la pena la pérdida de la cooperación de un socio capaz. Sin embargo, su ingenuidad para dejar que ciertos matices no solo queden impunes sino perdonados está más allá incluso de mi comprensión, pero me desvío. Aizen desenvolvió hábilmente las arrugas de su ropa y dio un paso adelante de tal manera que estaba a menos de 1 metro de Shirou. Comencemos con una nueva introducción. Como dijiste, no más mentiras. Por primera vez en su vida, Aizen estaba siendo sincero y depositando su confianza en un colega. Levantó un brazo. Mi nombre es Aizen Sousuke, y planeo destruir el orden mundial actual. Shirou miró la mano extendida de Aizen. Por el bien de su paz y la protección de sus seres queridos, sonrió Aizen. ¿Te importaría unirte a mí? Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos clientes. Navenbe y Christian G. Próxima actualización. Fate Stai Kookin. P. com/Parcasius. Anuncio de hitos. Mi primer libro ha sido publicado en el sitio web Kindle de Amazon. Se llama Fate Legaki. Dark, nombre del autor.
Parcassius Grace. Hay capítulos de muestra que se pueden leer en mi página de biografía del autor. Por favor, apoye el lanzamiento oficial y revise si es posible. Para encontrar el libro, vaya al sitio web de Amazon Kindle y busque el título o mi nombre. El libro se puede leer de forma gratuita usando la prueba gratuita de Kindle Unlimited. Asegúrese de darse de baja si no desea que se le cobre al final del periodo de prueba. El enlace directo se puede encontrar en mi biografía de perfil que se puede copiar / pegar, o aquí. Use link, delete with espacian puta / before search. Amazon.com/dp/b087wxmtzm /ref = señor 11 Bichild = 1 y keywords = Parcassius y kid = 15 88 23 00 61 y s = digital text y señor = 1 Canada link delete with space in link before search Amazon K/dp/b087wxmtzm /ref = señor 11 Keywords = Parcassius y kid = 15 88 27 40 61 y s = digital text y señor = 1